La noche del 3 de mayo de 2007, en una tranquila urbanización turística en Praia da Luz, Portugal, se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de los tiempos modernos. Madeleine McCann, de 3 años, desapareció del apartamento de su familia, dejando tras de sí una cama vacía y un silencio que resonaría por todo el mundo. En cuestión de días, lo que comenzó como una desesperada búsqueda de una niña desaparecida se transformó en una cruzada internacional. Los periódicos llevaron su fotografía en las portadas. Los presentadores de televisión pronunciaban su nombre cada noche, y la gente de todas partes sintió el dolor de unos padres que habían perdido a su pequeña en las sombras. En medio de este torbellino de dolor y simpatía, nació un fondo. Su nombre llevaba una promesa solemne: no dejar piedras sin remover. Estaba destinado a ser un faro de esperanza, un vehículo para canalizar la generosidad del mundo en acción, para encontrar a Madeleine, hacer justicia y apoyar a una familia desolada. Las donaciones llegaron a raudales: céntimos de pensionistas, cheques de famosos, regalos de extraños que nunca conocerían a la niña, pero se sentían ligados a su historia. El mundo creyó que estaba ayudando. Creyeron que cada moneda depositada en ese fondo era un paso hacia el regreso de Madeleine a casa. Pero el tiempo, como siempre, cambió la imagen. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Casi 2 décadas después, Madeleine sigue desaparecida, su destino desconocido. Sin embargo, el fondo permanece, albergando no solo dinero, sino también capas de controversia, sospecha y preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente el recipiente de esperanza que se le dijo al mundo que era? ¿O se convirtió en otra cosa? ¿Un escudo para la reputación? ¿Un mecanismo de control? ¿Un símbolo de privilegio disfrazado de caridad? Estas son las preguntas que perduran, susurradas en los titulares, diseccionadas en foros, debatidas en salones. Para muchos, la desaparición de Madeleine McCann ya no es solo un misterio sobre una niña desaparecida. También es la historia de lo que sucede cuando el dolor, el poder, el dinero y los medios de comunicación chocan, y nos deja con una paradoja escalofriante. Mientras una niña se perdió en la noche, la verdad misma pudo haberse perdido entre el ruido. Solo 12 días después de la desaparición de Madeleine, Kate y Jerry McCann se presentaron ante las cámaras y anunciaron la creación de un fondo. La rapidez de su lanzamiento fue asombrosa. Un esfuerzo emocional, pulido y con una imagen muy cuidada para una familia en crisis. Pero hubo un detalle que muchos pasaron por alto en ese momento. El fondo no se constituyó como una organización benéfica registrada. En cambio, se estableció como una sociedad limitada privada en Londres. Sobre el papel, esto podría haber parecido una tecnicidad menor. En realidad, lo cambió todo. En el Reino Unido, las organizaciones benéficas que existen en beneficio de un solo individuo no pueden obtener el estatus de caridad. Al registrarse como empresa, los McCann evitaron la estricta supervisión de la Charity Commission, el organismo nacional encargado de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto significaba que no había auditorías obligatorias, ninguna obligación pública de revelar gastos detallados y ningún organismo de control independiente haciendo preguntas difíciles. El fondo, por lo tanto, era libre de operar en una zona gris, legalmente válido, pero opaco para quienes donaron con tanta generosidad. El Consejo de Administración reflejaba esta insularidad. En su centro estaban Kate y Jerry mismos. Junto a ellos estaban aliados de confianza: Brian Kennedy, un empresario adinerado que se convirtió en uno de sus más fervientes partidarios; Michael Lynette, un contable; Edward Smethurst, un abogado; y John Corner, un amigo de la familia y productor de medios. Sobre el papel, estos nombres aportaban experiencia financiera y legal. En la práctica, aseguraron que el control nunca saliera del círculo íntimo de la familia. Cada decisión sobre a dónde iba el dinero, cuánto, a quién y con qué propósito, permaneció en manos de personas ligadas emocional, personal y reputacionalmente al resultado. No se encontró ninguna voz independiente. Mientras tanto, las donaciones seguían llegando.
Solo en su primer año, el fondo recaudó casi 1,85 millones de libras. Las contribuciones llegaron de familias corrientes que enviaban pequeñas sumas, de comunidades que organizaban eventos y de figuras de alto perfil que aportaban tanto dinero como prestigio. El News of the World donó 25,000 libras. El magnate minorista Sir Philip Green aportó lo mismo. Simon Cowell añadió 5,000 libras. Richard Branson ofreció 100,000 libras específicamente para honorarios legales. Incluso J.K. Rowling y el magnate teatral Bill Kenwright donaron discretamente, aunque sus cantidades exactas nunca se revelaron. Estos no fueron solo gestos financieros, fueron respaldos que elevaron el caso McCann por encima de muchos otros. Además de las donaciones, el fondo también obtuvo ingresos de la venta de merchandising, pulseras, camisetas y pegatinas con la cara de Madeleine. Cada artículo simbolizaba tanto la solidaridad como la tristeza, pero colectivamente construyeron un cofre de guerra financiero que pocas familias de niños desaparecidos podrían soñar. En un año, el fondo se había convertido no solo en un salvavidas, sino también en una fortaleza, aislada por el dinero, la influencia y la simpatía de los medios. Para el público, parecía una misión noble, una campaña estructurada para no dejar piedra sin remover. Pero bajo la superficie, la propia estructura del fondo planteaba preguntas inquietantes. ¿Por qué se construyó como una empresa en lugar de una organización benéfica? ¿Por qué se mantuvo el control tan estrictamente dentro del círculo familiar? Y lo más importante, ¿serviría el dinero realmente para el propósito para el que fue entregado o se convertiría en algo completamente diferente? No tardaron en aparecer las primeras grietas en la imagen cuidadosamente pulida del fondo. Cuando finalmente se publicaron los primeros informes financieros de la empresa, las revelaciones sorprendieron a muchos de los que habían donado de buena fe. Entre los primeros gastos se encontraban los pagos de la hipoteca de los McCann, unas 2,000 libras al mes. Para unos padres que habían dejado sus trabajos de medicina para dedicarse a la búsqueda, los partidarios podrían haber entendido la tensión financiera. Pero los donantes no habían creído que su dinero se usaría para cubrir facturas domésticas privadas. Pensaban que estaban financiando búsquedas, investigaciones y la casa de su hija desaparecida. La reacción fue inmediata. Para muchos se sintió como una traición. Bajo una presión creciente y después de ser declarados arguidos, sospechosos oficiales, por la policía portuguesa en septiembre de 2007, los McCann acordaron dejar de usar el fondo para apoyo financiero personal. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo de la hipoteca proyectó una larga sombra sobre todo lo que vino después. Otro capítulo controvertido se desarrolló cuando los McCann contrataron a una agencia de detectives española, Método 3. Invirtieron más de 250,000 libras en los esfuerzos de la empresa durante 10 meses. La agencia hizo promesas audaces. Madeleine sería encontrada para Navidad, afirmaron. Hablaron de contactos en el mundo del AMPA y de pistas internas. Sin embargo, sus resultados fueron solo decepciones. Avistamientos dudosos, pistas vacías y falsas promesas consumieron tiempo y dinero, pero no produjeron nada concreto. Al final, el contrato fue rescindido discretamente. Los donantes estaban indignados. 250,000 de libras desaparecidas y ni una sola pista nueva que mostrar. Los críticos preguntaron, ¿por qué el fondo había confiado a una empresa no probada una suma tan masiva? ¿Por qué no hubo diligencia debida, ni consulta con expertos reconocidos? Las relaciones públicas pronto se convirtieron en otro pararrayos. Solo en el primer año, el fondo gastó más de 80,000 libras en campañas mediáticas, carteles, anuncios de periódicos y llamamientos televisivos en toda Europa. Otras 130,000 libras se destinaron a la gestión de la campaña, incluido el salario de un portavoz temporal. Finalmente, Clarence Mitchell, un exfuncionario de Relaciones Públicas del gobierno británico, intervino para dirigir las comunicaciones a tiempo completo. Aunque se dijo que su salario había sido cubierto por Brian Kennedy en lugar del propio fondo, la maquinaria de relaciones públicas se entrelazó profundamente con la imagen del fondo.
Siguieron ruedas de prensa cuidadosamente orquestadas, apelaciones emocionales y amenazas legales contra tabloides. Lo que comenzó como una campaña para encontrar a una niña desaparecida cada vez se parecía más a una operación para gestionar la reputación de los McCann. Las controversias no terminaron ahí. En 2009, el fondo financió una demanda contra el detective portugués Gonzalo Amaral, quien había publicado un libro afirmando que Madeleine había muerto en el apartamento y que sus padres habían escenificado un secuestro. Los McCann demandaron por difamación, pero el caso no solo fracasó, sino que además enfureció aún más al público, al saber que el dinero donado se había utilizado para silenciar a los críticos en lugar de buscar a Madeleine. Para los partidarios, esto cruzó una línea moral. No habían contribuido a librar batallas legales. Habían contribuido a traer a una niña a casa. Individualmente, algunos de estos gastos podrían haber sido defendibles. Apoyo hipotecario durante la crisis, relaciones públicas para mantener el caso vivo, detectives privados para seguir pistas. Pero juntos formaron un patrón difícil de ignorar. El dinero destinado a una búsqueda desesperada se estaba utilizando de maneras que parecían cada vez más desconectadas de esa misión. Y sin supervisión independiente, cada decisión se tomó dentro de un círculo cerrado, protegido de la rendición de cuentas externa. Para muchos, la pregunta se hizo más fuerte. ¿Cuánto del fondo se destinó realmente a encontrar a Madeleine y cuánto a proteger a todos los demás? A medida que surgían más detalles, las grietas en la imagen del fondo se convirtieron en abismos. Los donantes que una vez se habían sentido unidos por la esperanza comenzaron a sentirse engañados. El fondo, una vez visto como un símbolo de determinación, empezó a parecerse más a una fortaleza, protegiendo no solo a la familia, sino también la narrativa que los rodeaba. Lo que se había dado en confianza ahora parecía reutilizado para la reputación, y ese cambio dejó cicatrices. La desilusión fue más profunda entre aquellos que habían dado lo poco que tenían. Pensionistas que habían enviado billetes de 5 libras, padres que habían donado parte de sus ahorros, niños que habían vendido pulseras en los patios de las escuelas, todos creían que estaban ayudando a traer a Madeleine a casa. Cuando se enteraron de que sus sacrificios habían ayudado a pagar hipotecas, financiar detectives fallidos o costear demandas, la traición se sintió personal. No se trataba solo de dinero, se trataba de esperanza mal dirigida, fe erosionada. Otras familias con niños desaparecidos observaron con silenciosa indignación. Carrie Needham, madre de Ben Needham, quien desapareció en Grecia en 1991, observó cómo el caso McCann reunía millones en donaciones, atención mediática internacional y respaldo gubernamental. Rogó durante años para mantener vivo el nombre de su hijo, pero nunca recibió el mismo nivel de apoyo. Del mismo modo, la familia de Joana Cipriano, de 8 años, que desapareció en Portugal pocos años antes que Madeleine, nunca vio vallas publicitarias, ruedas de prensa o campañas de alto perfil. La madre de Joana fue rápidamente acusada y condenada a pesar de las inconsistencias en el caso, y se enfrentó al sistema legal sola, sin el beneficio de una maquinaria de relaciones públicas o la simpatía internacional. El contraste era marcado y doloroso. 2 niños desaparecidos, 2 familias en duelo. Sin embargo, solo una recibió los recursos de un movimiento global. Para muchos observadores, se convirtió en un símbolo de desigualdad, de cómo la clase, la nacionalidad y la influencia determinan qué tragedia abraza el mundo y cuál ignora discretamente. En foros en línea, en secciones de comentarios de periódicos e incluso en entrevistas con otros padres afligidos, las mismas preguntas surgieron una y otra vez. ¿Por qué los McCann recibieron un apoyo tan sin precedentes? ¿Fue su profesión, su nacionalidad, sus conexiones? Y si la justicia puede ser influenciada por tales factores, ¿qué esperanza queda para las familias que carecen de ellos? El fondo había comenzado como un recipiente de esperanza, pero a estas alturas llevaba un peso diferente. Su silencio se convirtió en la traición más ruidosa.
Ninguna disculpa por las decisiones que alejaron a los partidarios. Ningún reconocimiento del desequilibrio que reveló. Lo que una vez unió a personas de diferentes naciones, ahora las dividía. En lugar de ser recordado como una misión en busca de la verdad, el fondo fue cada vez más recordado como una lección sobre lo fácil que se puede romper la confianza y lo profundo que duele cuando ocurre. Desde el principio, la desaparición de Madeleine McCann nunca fue solo una tragedia familiar. También fue una tormenta política y mediática. A las pocas horas de su desaparición, la Embajada Británica en Lisboa estuvo en contacto directo con las autoridades portuguesas. Se asignaron diplomáticos para apoyar a la familia, un nivel extraordinario de implicación raramente visto en casos de ciudadanos británicos desaparecidos en el extranjero. La rapidez y magnitud de esta respuesta insinuaron algo inusual. Los McCann no iban a ser tratados como padres comunes. La influencia solo creció. En 2011, 4 años después de la desaparición de Madeleine, el gobierno británico lanzó la Operación Grange, una revisión y reinvestigación del caso por parte de la Policía Metropolitana. A lo largo de los años, consumió más de 13 millones de libras de fondos públicos, una cantidad sin igual en cualquier otra investigación de niños desaparecidos en el Reino Unido. Para ponerlo en perspectiva, la operación costó más que varias investigaciones combinadas de terrorismo y homicidio. Sin embargo, a pesar del asombroso gasto, nunca ha surgido ningún avance definitivo. Para muchos, esto planteó preguntas incómodas. ¿Por qué este caso en particular exigió recursos tan extraordinarios? ¿Se trataba puramente de encontrar a una niña desaparecida? ¿O también de preservar la imagen de Gran Bretaña, de proyectar la sensación de que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para proteger a sus ciudadanos? Los críticos argumentaron que la Operación Grange se había convertido tanto en un gesto de relaciones públicas como en una operación policial, un símbolo destinado a tranquilizar al público en lugar de ofrecer resultados. Al mismo tiempo, la maquinaria de relaciones públicas de la familia trabajó incansablemente. Con Clarence Mitchell, un ex jefe de prensa del gobierno, al frente, la narrativa de los McCann fue cuidadosamente gestionada. Apelaciones emocionales, declaraciones pulidas y ruedas de prensa estrictamente controladas los presentaron no solo como padres afligidos, sino también como víctimas de fallos institucionales y crueldad mediática. Las voces disidentes, particularmente las de los investigadores portugueses, fueron desestimadas o desacreditadas. La línea entre la justicia y la imagen se difuminó hasta que fue casi imposible separar ambas. La disparidad era clara. Mientras que familias como los Needham luchaban por permitirse siquiera carteles básicos, los McCann viajaban internacionalmente, Madrid, Ámsterdam, Berlín, Washington, D.C., para mantener viva la historia de Madeleine. Estos viajes fueron estratégicos, diseñados para mantener la simpatía global y la atención mediática. Pero también subrayaron una verdad escalofriante. La influencia, no solo la inocencia, determina qué tragedias recuerda el mundo. Para los McCann, esta maquinaria de la política y los medios ofreció aislamiento. Para otros, simbolizó exclusión. Cuando la justicia empieza a parecer una alfombra roja, disponible solo para aquellos con contactos, visibilidad y recursos, el público no puede evitar preguntarse, ¿está el juego amañado antes de que empiece? El resultado fue una paradoja. Los McCann fueron retratados como víctimas ideales, educados, elocuentes, respetables. Sin embargo, el mismo privilegio que los elevó también generó sospechas. ¿Fueron protegidos por quienes eran o por lo que realmente sucedió? Y a la sombra de esas preguntas sin respuesta, la confianza en el sistema se erosionó aún más. En septiembre de 2007, más de 4 meses después de la desaparición de Madeleine, la policía portuguesa declaró formalmente a Kate y Jerry McCann arguidos, sospechosos oficiales. Para un mundo que había estado observando con simpatía, el anuncio fue impactante. ¿Cómo unos padres afligidos podían de repente convertirse en sospechosos en el caso de su propia hija? En el centro de la sospecha,
había una controversia forense. Los investigadores afirmaron que las pruebas de ADN encontradas en el maletero de un coche de alquiler que los McCann habían contratado semanas después de la desaparición de Madeleine mostraban 15 de 19 marcadores consistentes con su perfil genético. Inicialmente, esto pareció ser un avance, un vínculo potencial que sugería que el cuerpo de Madeleine había sido movido. Pero cuando el Servicio de Ciencia Forense del Reino Unido analizó las muestras, concluyeron que la evidencia era demasiado compleja y estaba demasiado degradada para ser concluyente. No podía ni emparejarse definitivamente con Madeleine ni descartarla. Para las autoridades portuguesas, sin embargo, la incertidumbre reforzó sus sospechas. Junto con el hecho de que Kate McCann se negó a responder 48 preguntas de la policía durante un interrogatorio de 11 horas, siguiendo el consejo de sus abogados, la sospecha se profundizó. Para muchos, su silencio sugería evasión. En contraste, Jerry McCann respondió a todas las preguntas, pero el contraste entre ambos alimentó una tormenta mediática que pintó a Kate como secreta, fría o peor. Los tabloides se aferraron a cada detalle, desde la forma en que Kate se comportaba durante las ruedas de prensa hasta la ausencia de lágrimas visibles durante los llamamientos televisados. Se construyeron narrativas enteras sobre estereotipos acerca de cómo debería comportarse una madre afligida. En la imaginación pública, la sospecha se convirtió en teatro, y la línea entre el hecho y la especulación se difuminó más allá del reconocimiento. Sin embargo, el caso contra los McCann nunca se solidificó. En julio de 2008, los fiscales portugueses levantaron su estatus de arguido citando falta de pruebas. No se presentaron cargos, no hubo juicio. Oficialmente estaban libres de sospecha. Extraoficialmente, las dudas persistieron. Hasta el día de hoy, la pareja nunca ha sido formalmente exonerada. Fueron absueltos por la ausencia de pruebas, no por la presencia de la verdad. Años después, en octubre de 2023, la policía portuguesa emitió una rara disculpa pública a la familia McCann. Admitieron haber manejado mal aspectos críticos de la investigación original, no asegurar la escena del crimen, descuidar protocolos clave y permitir errores que comprometieron la búsqueda de Madeleine. Mientras algunos elogiaron la disculpa como un paso hacia la reconciliación, otros la vieron como demasiado poco y demasiado tarde. La disculpa no hizo nada para borrar los años de sospecha o el daño infligido a la reputación de los McCann. Y así el caso permanece suspendido en una zona gris, una familia no probada culpable, pero nunca completamente libre de dudas. En ese espacio sin resolver reside una de las mayores injusticias de todas: la pesada carga de la sospecha que perdura mucho después de que las pruebas se hayan enfriado. Casi 2 décadas han pasado desde la noche en que Madeleine McCann desapareció, y sin embargo, su caso sigue siendo uno de los misterios más duraderos del crimen real moderno. El fondo creado en su nombre todavía existe, con cientos de miles de libras, pero no ha traído la resolución que tantos creyeron que traería. Lo que comenzó como un símbolo de esperanza se ha convertido en un símbolo de división, planteando preguntas difíciles no solo sobre este caso, sino sobre la justicia misma. Las lecciones son incómodas. Primero, la transparencia importa. Los donantes no dieron simplemente dinero, sino fe, creyendo que sus contribuciones estaban ayudando a una búsqueda desesperada de una niña. Cuando esa confianza se redirigió hacia hipotecas, detectives fallidos, batallas legales y gestión de reputación, el daño fue más que financiero. Fracturó el vínculo entre la compasión pública y la responsabilidad privada. Una vez roto, ese vínculo es casi imposible de reparar. Segundo, el privilegio determina los resultados. Los McCann, como médicos de clase media con conexiones mediáticas y apoyo político, recibieron niveles de ayuda y atención que otras familias de niños desaparecidos solo podían soñar. Las historias de Ben Needham y Joanna Cipriano resaltan la disparidad. Ambos eran niños perdidos, pero sus familias carecían de los recursos, las redes o la imagen que inspiraba la simpatía global. La justicia, en teoría, es ciega. En la práctica, a menudo ve el estatus, la nacionalidad y el poder con demasiada claridad. Tercero,
la percepción puede abrumar a la verdad. Los medios, con sus implacables ciclos de sospecha, absolución y manipulación, desempeñaron un papel tan central en este caso como cualquier laboratorio forense o agente de policía. Los titulares y las ruedas de prensa remodelaron la opinión pública de maneras que ningún tribunal podría haberlo hecho. Los McCann nunca fueron condenados, pero tampoco fueron realmente absueltos. En cambio, quedaron suspendidos en una narrativa escrita no por la ley, sino por la percepción. Y finalmente, la lección más dolorosa de todas. Madeleine sigue desaparecida. A pesar de todo el dinero, toda la influencia, todos los titulares e investigaciones, la única verdad que más importa nunca ha sido respondida. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó esa noche en Portugal? El caso de Madeleine McCann no es solo una historia sobre una niña perdida. Es una historia sobre la fragilidad de la confianza, el alcance del privilegio y el silencio que surge cuando la justicia flaquea. Nos obliga a confrontar una pregunta inquietante. Si la verdad puede ser tan fácilmente oscurecida por el poder y la percepción, ¿cómo pueden las familias comunes esperar encontrarla? Quizás la única certeza que queda es esta. La justicia que depende del privilegio no es justicia en absoluto. Y hasta que se conozca el destino de Madeleine, el silencio en torno a su caso seguirá siendo uno de los ecos más oscuros de nuestro tiempo.